gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Luis y este es mi canal Guitarlucho. Hoy les traigo una nueva reacción y en este caso vamos a reaccionar a una canción que me han venido recomendando y me han venido pidiendo desde mi último video, que aquí les dejo la tarjeta para que vayan a ver. Es un tema que interpreta Manuel José junto a Sarita Sosa, hermanos cantando un tema que se llama Te quiero así. En este caso nos toca reaccionar por aparte a Sarita Sosa. No conozco mucho de Sarita Sosa, por eso, bueno, les pedí que me recomienden un tema de ella y me han recomendado un tema que se llama Te Prometo. No lo conozco, no la escuché nunca, aparte del tema que cantó con Manuel José, que canta bastante bien, pero en este caso vamos a reaccionarla por aparte a ella solita. No me puse a chusmear mucho sobre la vida de Sarita, voy leyendo más o menos los comentarios que ustedes me dicen, me dejan escrito. En este caso vamos a escuchar a ella cómo interpreta esta canción. Así que bueno, vamos a darle play a esto y vamos a dejar de hablar. 3, 2, 1, 0. Vamos directamente. Hace ratito ya buscando el tema vi que hay un canal de Sara Sosa. Bien, calculo que será un canal de ella o de hecho por sus fans. Bien, como Manuel José tiene bastante, varios, 2 o 3 canales. Estoy suscrito a sus canales. Vamos a darle, ya le di like, ya me suscribí y estuve viendo que es un video de 32 minutos. No sé si el primero es el que me pidieron, pero bueno, sepan ver que no puedo reaccionar a los 32 minutos porque si no este video se hace de 2 días. Así que bueno, vamos a agrandar esto. Ya tengo los audífonos puestos y vamos a tratar de escuchar a Sara Sosa. Disculpen que hable mucho, pero bueno, acuérdense que esta es una reacción. Tengo que hacer comentarios de qué es lo que me va pareciendo. Bien, ponemos play. Allá vamos. Ajá, el violín de fondo. Toca el piano. Ya que toque el piano y cante, mi respeto, Sarita Sosa, porque eso no es de todos. Con la imagen de José José atrás, hay una banda. Qué pinta tenía. Pasan las horas, pasan los días, calienta el sol, pero tus manos ya se enfrían. Vamos a volverlo un poquito y vamos a aumentar un poquito este volumen. Me interesa un poquito, en este caso, contarles lo que me va pareciendo este tema. ¿Bien? Pasan las horas, pasan los días, calienta el sol, pero tus manos ya se enfrían. ¿Se acuerdan que en el video anterior, si no lo vieron, vayan a verlo, les había dicho que Sarita Sosa canta sin gesticular mucho, sin abrir mucho sus labios, para que salga toda la palabra, que cantaba como un poquito más airado en cuanto a una voz, en ese video, ¿no? A una voz más rasposa, ¿bien? En esa canción. En esta canción la estoy escuchando un poco más solloza, como se dice, tratando de recitar lo que va cantando. Y lo está haciendo bastante bien, porque a pesar de que está cantando, está transmitiendo una voz más, ¿cómo se podría decir? Más dulce. Entran y salen, solo me miran, con una cara que me cae todo encima y no sé qué hacer. Bien, fíjense ustedes que otra particularidad que tiene ella, analizamos obviamente la voz de ella, ¿no? Y lo que nos va transmitiendo. Fíjense ustedes que no alarga mucho, ¿no? Las vocales las sabe cortar o las corta justo donde tiene que contarlas, bien a las palabras. Y eso es bastante interesante, ¿no? Porque hay que saber
cuándo cortar y cuándo no. Siento que yo voy a enloquecer sin tu amor aquí. La noche es fría. Qué lindo. A pesar de eso, a pesar de la canción, qué lindo, ¿no? Poder dedicarle una canción a tu papá. Yo perdí el mío hace 5 años. Ahora está con Dios. Qué lindo, ¿no? Realmente mucho sentimiento también nos va demostrando esta canción de parte de ella hacia José José, y hacerlo a través de lo que uno ama, que es la música, es algo para destacar. Ya no hay días y ya no siento que mi corazón palpita. Solo me dice, ya no respira. La máquina es la que sostiene tu vida y no sé qué hacer. Otra cosa para destacar es que transmite mucho la canción. Y hay pocos cantantes, hay muchos cantantes, primero, de que necesitan de toda una banda para poder interpretar. Después, cuando uno los escucha solo, es como que ahí es donde puede apreciar realmente el contenido musical o la capacidad musical que tiene ese artista. Y en este caso, ella cantando solamente desde el instrumento del piano, el violín le acompañó en la introducción y después fue piano hasta aquí y la voz de ella. Bien, eso es muy destacable en un cantante porque está siendo ella la voz y el instrumento en este tema. O sea, no hay un soporte de otro instrumento, es ella la que está cantando y la que está transmitiendo en esta canción. Y lo viene haciendo muy bien. Solo puedo seguir teniendo fe en ti. Re dulce ese final. Obviamente sabemos que Manuel José tenía eso de su papá, ¿no? De José José, de largar con fuerza las vocales al último. Y ella lo hace más suave, ¿no? Más delicado, va transmitiendo en el final de ese final la nostalgia, ¿no? De no tener ya a su papá al lado. Dios mío, esa voz de cabeza, una locura, lo voy a volar un poquito, pero no se vuela mucho, pero una locura. A ver. Bien, y otra cosa es, fíjense ustedes, ¿no? Quizás es por la forma de cantar de ella, que esto es más melódico, es ahí donde hace ese arreglito que lleva a una voz de cabeza con un pequeño falsete al final y une directamente con el resto de la palabra, ¿bien? Prometo, y ya antes de terminar el prometo, ¿bien? La corta y la engancha con la próxima palabra, ¿bien? Eso es hacerlo, pero no perder la melodía de la palabra que vengo repitiendo antes para poder engancharla bien en la que sigue, ¿bien? Y aparte que la voz de cabeza es jugarse, ¿no? Hacer ese falsete arriba y no desafinar. Y acá ella no desafina. Que tú cantarás, que no te importe qué dirán. Yo creo en ti. Oh, qué lindo. Yo sé, mi hija, que tú volarás, aunque yo ya no pueda más volar aquí. Te cuido a ti. ¿Ven? Eso es lo que esta canción tiene particularmente, de que ella a las finales de palabras las engancha a las próximas. Es como muy... la canción la va llevando con la nostalgia y la va arrastrando a la canción y a las palabras en su nostalgia, ¿no? Y he escuchado a pocas cantantes
hacer esto, ¿no? Hay varias, pero he escuchado pocas. Bueno, más hoy en día la música melódica está un poquito olvidada. Recién ahora empiezan de vuelta los instrumentos de cuerda, el violín. Pregunto, para los que van a ver este video, ¿esta es canción de ella? ¿Ella escribió esta canción? Porque está muy, muy interesante. Es muy personal, ¿no? Es muy personal la canción. Si la escribió ella, la escribió desde sus recuerdos, porque aparecen las fotos de ella y de José José. Pero me interesaría saber eso, si es de ella esta canción. Yo ya no creo lo que yo leo. En el papel dice que ya no hay remedios. Miro al cielo y solo veo tu presencia en un atardecer perfecto y ya sé. Fíjense, ¿no? La respiración de ella es muy... se nota mucho. En este caso es algo como para poder también empezar a diferenciar de ella a otras cantantes o otros cantantes, ¿no? Ella respira mucho y gesticuliza mucho la respiración. Y en esta canción aún queda un poco más, ¿no? Porque cuando uno extraña a alguien y tiene la nostalgia ya de no ver a esa persona, uno es como que sale de adentro la respiración. Y ella en esta canción está transmitiendo aún con la respiración esa nostalgia, ¿no? Ese sentir de que su papá ya no está. Y me va gustando, la verdad. Como una canción dedicada a su papá, es muy interesante. ¿Qué hacer? Tengo que entregarte solo a él y agradecer. Tú me cubriste bajo tus alas. Hay partes, disculpen que paren mucho, ¿no? Pero bueno, hay partes donde se nota que ella respira con la nariz y hay otras partes donde se nota que ella respira con la boca. ¿Bien? Por ahí son recursos que utiliza la cantante como para poder acomodarse a lo que viene después. Pero hay cantantes que respiran solamente desde la nariz y hay otros que respiran de ambos, desde la boca y desde la nariz. Ella se ve en algunos momentos que respira desde la nariz, ¿no? Porque se evidencia el movimiento cuando hace... Y hay otros momentos donde ella va cantando y respira un poquito así, como para poder acomodarse, como les dije, a lo que viene. Las entregaste pero son muy pesadas. Temo en volar por sus mentiras, pero recuerdo que dijiste que tendría que caminar por fe y luchar por la familia que me entregaste a mí. Qué dulce esa parte. Prometo, papi, aprenderé a volar contra el viento y tempestad. Qué interesante la neta, ¿no? Dice, prometo, papi, volar contra el viento. Creo que esta es la canción, entonces prometo, que me dijeron que la escuche. Mucho sentimiento en esta canción. Y ella sabe usar su instrumento que es la voz y el piano como para transmitir esto. Me enseñaste a mí creer en uno. No está de más, en especial cuando dejas tu vida ahí. Recuerdo los días, bella fue tu sonrisa, diciendo qué orgullo. Bien, combina las dos formas de respirar.
Interesante eso, ¿no? Porque se vale de todos los recursos que tenga el artista como para poder llevar adelante una canción. Yo creo que ella está cantando esta canción y es difícil no conmoverte y no quebrarte en algún momento, después de todo el sentimiento que tiene esta canción. Es el Padre tuyo, siempre yo estaré contigo. Interesante eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ella en ese momento hace una pequeña escalita para abajo y para arriba y no la desafina en ningún momento. Me gustó bastante. Aquí podemos decir de que no es una cantante improvisada. Hay estudio, hay genes y hay sangre de música en sus venas y estudio. Siempre yo estaré contigo, prometo. Me encantó esa parte. Me encantó. O sea, al alejarse del micrófono y saber que ibas a cantar cada nota. Me encantó. Prometo. Prometo. Mucho sentimiento esta canción, mucho sentimiento. Y ahí termina esta canción. Bueno, vamos a pararla acá porque parece que es una burri de muchas canciones de ella y algunas más. Aplauso para Sarita Sosa. Bueno, mi gente, ¿qué les puedo decir de esta canción? La verdad que es la primera canción, el primer tema que escucho de ella sola como artista y cantante, aparte de lo que escuché con Manuel José. La verdad, puedo decir que me ha interesado bastante escucharla. ¿Por qué? Porque les dije, no es una cantante que canta por cantar, se ve que en ella hay música en su sangre y en sus venas, una herencia musical lleva a ella, y después no basta solamente con eso, sino que tenés que tener estudio musical, ¿bien? Y yo veo en ella también recursos musicales que maneja muy bien como una buena artista, una buena cantante. Así que eso es para destacar de Sarita Sosa. Me gustó bastante. Voy a seguir reaccionando, si ustedes quieren y ustedes me dan recomendaciones, a otros temas de Sarita, pero la verdad me gustó bastante, me gustó mucho. Lo voy a escuchar después más detenidamente, más tranquilo, con un buen mate acá que tengo siempre que me acompaña, para poder meterme un poquito más en la letra, porque ustedes saben, esto es reacción musical, no escuché mucho la letra, sí ven que es una canción dedicada a su papá y todo lo que vivió con su papá, bien, así que bueno, gracias por recomendarme este hermoso tema de Sarita Sosa que se llama Prometo, o Te Prometo, bien, homenaje a papá, Día de los Padres. Qué bueno es ver que un hijo reconoce y se acuerda de su papá. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Ya saben, les dejo acá para que vayan, se suscriban, le den la manito de like, comenten qué les pareció, si les gustó. Disculpen que hable mucho, pero bueno, ya saben que esto es una reacción, y si no hablo mucho, podría poner el video para que lo escuchen y me vean a mí gesticulando, pero no es la idea. Lo pongo para que ustedes me vean a mí hablando y tratando de
contarles que me parece que me transmitió. Así que bueno, espero que les haya gustado. Les dejo esto aquí para que vayan, lo disfruten, lo escuchen. Les dejo el video original, el canal de Sarita, para que vayan, se suscriban si no lo hicieron y puedan escuchar este hermoso tema. Trataré en la medida que pueda ir reaccionando a más temas de ella mientras ustedes me van pidiendo. Así que bueno, desde acá de Argentina les mando un abrazo, se me cuidan y nos vemos en la próxima reacción. Y acá les dejo, acuérdense, en la reacción del video anterior de Sarita Sosa y Manuel José, Te quiero así. Un abrazo a todos desde aquí, su amigo Luis de Guitar Lucho.